Bien, muchas gracias. Seguimos hasta las 2 de la tarde. Le voy a saludar a Luis Costa, director de Ipsos Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, un gusto, la verdad. Muy interesante. Digo un gusto porque me parece interesante hablar con alguien de una empresa tan prestigiosa y que se dedica en realidad a lo que tiene que ver con la sociología, el marketing político, los comportamientos en realidad de gestión y cómo impactan estos en la sociedad. Para tratar de entender un poco desde una mirada diferente, y te propongo que hagamos este intercambio, digamos, no sobre la coyuntura y sobre las medidas, sino un poco abstraerse de esta cuestión y ver cómo se está desempeñando este gobierno. Es decir, cómo está articulando la política de este gobierno. ¿Vos cómo lo percibís desde tu lugar como analista? Bueno, gracias por la invitación. Por favor. A ver, mira, hay dos planos de análisis que marchan prácticamente en simultáneo. Uno tiene que ver con la iniciativa que los gobiernos pueden tener, eso es para tratar de dominar la escena pública, ¿no? O sea, es un gobierno que va tomando decisiones y trata de siempre que esas decisiones le ganen en tiempo y como decía yo, en iniciativa a la oposición. Pero en general el elemento que marca el ritmo o el vínculo que un gobierno tiene con la ciudadanía es cómo la ciudadanía percibe que está la economía. Así que cualquier elemento que nosotros podamos analizar del gobierno desde diciembre hasta acá, en realidad de fondo siempre tiene el termómetro de cómo la gente siente que está la economía, y ese es el elemento más crítico que tiene el gobierno de Macri, ¿no? O sea, hay una economía que está evaluada positivamente solo por el 15% de la gente, particularmente muy mal evaluada en el conurbano bonaerense, y entonces los niveles de aprobación del presidente van relativamente bajando, y entonces la situación de movilidad o la capacidad de ir tomando la iniciativa del gobierno se va achicando a medida que la situación económica para la gente no se termina de resolver. Ahora, desde el punto de vista de la política, que es el otro tema, nosotros tenemos un gobierno que se manejó de manera muy interesante los primeros, diríamos, 2 meses y medio, 3 meses. Es un gobierno que tomaba la iniciativa, ¿no? O sea, no me acuerdo las fechas exactas, pero a pocos días de asumir, bueno, modificó la ley de medios, nombró los jueces en comisión en la Corte, quitó las retenciones, bueno, liberó el cepo al dólar. O sea, tenía una agenda de medidas, probablemente que eran medidas, inclusive de medidas de plan de gobierno previa, digamos, a la asunción. Tuvo todo un set de medidas. Da la sensación de que muchas de esas medidas sorprendieron a una oposición sorprendida todavía por el resultado electoral y fragmentada. Entonces el único que dominaba la escena, y además con un Congreso que no estaba en funciones, el único que dominaba la escena, que marcaba la cancha, ¿no? Y que despistaba a los opositores, porque se suponía que a lo mejor no era un gobierno que iba a ser tan activo, pero fue un gobierno fuertemente activo los primeros 2 o 3 meses. Cuando el gobierno terminó de tomar todo su set de medidas, bueno, no tenía más nada para hacer, digamos, ¿no? ¿Tan pronto? Bueno, digamos, era un set de medidas muy cargada, fue una acción interesante. El problema es que cuando el gobierno terminó de llevar adelante el plan de trabajo que tenía para los primeros 3 meses, de repente se quedó esperando al famoso segundo semestre, ¿no? Y entonces eso coincidió con el regreso del Congreso y con el aumento de la preocupación, como yo decía antes, de la economía, la preocupación especialmente por el tema de la inflación y en el tema del empleo, ¿no? En ese paquete de medidas al que aludís, ¿está el tema del aumento de las tarifas también? Bueno, el aumento de las tarifas también, ¿no? O sea, fue todo un set de casi te diría una agenda de trabajo. Un paquete de medidas. Un mes y medio, ¿no? Y cuando... en eso es lo que más se parece a una compañía, ¿no? O sea, llevan adelante las medidas y la gente tiene que esperar que den los resultados, ¿no? Lo que pasa es que en términos políticos existe la oposición, existe la oposición ¿A vos te parece en los medios, que el manejo etcétera, que tiene el gobierno, el manejo político que tiene el gobierno, vos dirías que es un manejo hábil, vos dirías que es un manejo torpe, vos dirías que es un manejo de un principiante? Bueno, en el aspecto de esto que yo comentaba de los primeros 3 meses, creo que es un gobierno, en algunos aspectos, en la forma, en el animarse a tomar medidas, es muy hábil y muy audaz, ¿no? Por ejemplo, la última acción más interesante que han tenido es cambiar, digamos, el día que se votaba la ley contra los despidos,
cambiar, en vez de cambiar, en vez de votar en contra del dictamen del Frente para la Victoria, se abstuvieron y tuvieron que cambiar por esto la táctica de Sergio Massa, ¿no? O sea que en esos casos muestra audacia. Yo creo que hay que tenerle, los rivales deben tenerle muchísimo respeto y no considerar que son unos jóvenes inexpertos en política. Creo que no lo son así. El problema es que el gobierno convive con una serie de decisiones, de medidas económicas, cuya capacidad para transmitirlas es muy baja, ¿no? Y tal vez el ministro Aranguren es el ejemplo más interesante, la forma en que comunica los aumentos de precio de la nafta, o el ministro de Transporte Dietrich diciendo que en realidad el aumento no es tan grande. Perdón, Luis. Sí. Te hago un punto. ¿Cómo comunicas malas noticias todo el tiempo? Porque hasta ahora, digamos, salvo honrosas excepciones para un cierto y determinado sector, el gobierno no se ha caracterizado por ese paquete. Es como si yo te digo, te voy a llevar un paquete de regalo a tu casa. Y vos cuando abrís el paquete de regalo que yo supuestamente te voy a hacer, ¿no es cierto?, te encontrás con que el 80% de las cosas son facturas impagas, problemas, reclamos, reproches, y te queda un 20% donde te regalo 2 bombones. Vos mirás y decís, está bien, los 2 bombones son para tratar de ver cómo puedo pasar el mal trago. ¿Cómo comunicás todo el tiempo malas noticias? Bueno, ahí está el otro punto. Uno de los lemas del gobierno es unir a los argentinos. El gobierno, parte de su estrategia es confrontar constantemente con el pasado reciente político, o sea, con el kirchnerismo, ¿no? Entonces, cualquier medida que toma, que saben que va a disgustar a la gente, va acompañada de que la medida hay que tomarla por culpa de los anteriores. Entonces, la estrategia que tiene el gobierno es, esta famosa grieta, que es una exageración conceptual de cualquier manera, es construir o intentar construir un espacio nuevo de hegemonía política basado en el contraste con el pasado reciente, ¿no? Entonces, cualquier comunicación... Es exactamente lo mismo que hicieron los demás. Claro, en general el sistema político argentino tiene una enorme capacidad de confrontar con el pasado reciente. Entonces, cualquier medida que se toma, en general es consecuencia del anterior. O el kirchnerismo, después de muchos años, las medidas que se tomaban, en el discurso me refiero, eran para sostener los logros, ¿no? O sea, en general, lo que falta es estructuras de política de Estado más a largo plazo que le permitan a la dirigencia política establecer que tal o cual medida en realidad representa una continuidad, ¿no? Macri es un político convencional. A ver, es un político de las mismas características que puede llegar a ser, salvando, no se enojen los peronistas, no se enojen los radicales ni los socialistas, pero digo, es un tipo que vos lo podés incluir dentro de lo que significa el mundo de la política. Bueno, para nada. En realidad él es una expresión más de lo que hoy en el mundo moderno, sobre todo en Occidente, está ocurriendo con las estructuras tradicionales de los partidos políticos, que son enormemente cuestionados y entonces empiezan a surgir de manera creciente o terceros partidos en los cuales la opinión pública o los votantes en definitiva se terminan refugiando por un tiempo, o los mismos partidos generan figuras extrañas para la tradición del partido. En Argentina, sin la desintegración, primero el radicalismo y después sin la fragmentación del peronismo, el PRO no podría haber surgido como una opción de poder. Y sin el cuestionamiento, por ejemplo en Estados Unidos, de la estructura tradicional de la política del bipartidismo, Donald Trump simula en realidad él emerge de la estructura del Partido Republicano, pero él también es un referente fuerte de la crítica a lo que la política le ha hecho al país. Entonces, uno de los lemas de Donald Trump, que inclusive Ipsos tiene evaluado, es: hay que volver a traer la vieja gloria de Estados Unidos. Totalmente. Entonces, pero está ganando por eso, precisamente, Donald Trump. Ahora, exacto, yo lo que quería preguntarte es lo siguiente. Si Macri es tan diferente, si en Macri, digo, tratando de tomar un poco lo que vos nos decís, si Macri es diferente, si Macri es un rival político de temer, la pregunta es, ¿por qué ha sido el presidente que probablemente en estos últimos 30 años de democracia más rápidamente ha bajado en cuanto a la simpatía que podía llegar a despertar en sus votantes y en aquellos que no los votaron, que tenían cierta expectativa también? Bueno, en realidad Cristina Kirchner bajó bastante más rápido porque ella asumió y tuvo la crisis del campo, ¿no? O sea, ella en 2-3 meses bajó de tener una aprobación aproximadamente de 62, 63 puntos a tener 32. O sea que, en realidad, si querés en términos de velocidad,
ella lo superó a él, pero era una situación muy particular, ¿no? Macri no tiene que ver con la estructura clásica de los políticos argentinos, por el perfil que tiene, por el perfil del partido, porque es la primera vez que hay un partido. El único antecedente tal vez más parecido sería la UCD, pero nunca con estas chances de ganar como lo tuvo Macri. Lo que ocurre es las estructuras que se ofrecen a la opinión pública y al sistema digamos, al sistema político pueden cambiar como si fuera un producto de marketing que se modifica. Lo que ocurre es que cuando esos partidos llegan al poder, la lógica de la batalla política en realidad no se modifica. Lo que ha sucedido en realidad es que para la gente es mucho más evidente que en definitiva la lucha política es algo que siempre existe. La confrontación entre gobierno y oposición es lo que determina la lógica de funcionamiento de todos los gobiernos. La medida de, por ejemplo, la medida de Macri de juntar a los empresarios para generar un acuerdo que en realidad además ni era vinculante, ¿no? Con los empresarios. No le dieron bola. Claro. Te digo, perdón, hagamos un punto. Dentro de los empresarios que él citó en Casa de Gobierno estaban las automotrices. Yo conté ayer el caso de una automotriz alemana que está despidiendo gente. Claro, pero la diferencia es que ese acuerdo no obligaba a las empresas. No, claro que no obligaba. Ahí está el problema, pero es como si yo te pido a vos, si yo te hago un pedido especial a vos y te digo, che, escúchame, en mi casa no se puede fumar. Te pido, en la medida de lo posible, que no fumes. Y me doy vuelta y te veo con un cigarrillo prendido. Digo, a ver, no te voy a echar de mi casa, pero en realidad te hago un pedido para que trates de tener digamos, de acompañarme en esta cuestión. Me parece que no tuvo resultado. Bueno, un acto como ese es un ejemplo de los momentos donde el gobierno pierde la iniciativa. Fueron 2 semanas muy complejas, donde la oposición pudo hacer efecto en un elemento donde la opinión pública tiene enorme miedo, que es el tema de la pérdida del empleo. Y entonces lo que la opinión pública encontró es un gobierno con mucha dificultad para reconocer el miedo, por lo menos en la gente, es decir, salirse de la discusión de si efectivamente o no hay un problema de empleo, es decir, reconozco que hay un miedo. Y después de 2 semanas de tardar en reaccionar, termina siendo un acto que es más para la opinión pública que para los efectos concretos de la economía, ¿no? Lo mismo, el espacio para anunciar el veto a la ley se hace en una fábrica que supuestamente el gobierno ha ayudado. O sea, para el gobierno para cualquier gobierno en realidad es extremadamente importante construir espacios de imágenes en los cuales se puede identificar con la opinión pública. Ahora, Macri tiene que crecientemente él hacer estos aspectos porque la situación de la economía, que es uno de los elementos que yo mencionaba al principio, está haciendo cada vez más presión, ¿no? Entonces, lo que hoy tiene Argentina es una economía muy mal evaluada y un gobierno con unas expectativas muy altas. Entonces, la diferencia entre la realidad del presente y la esperanza del futuro es tan grande que si esto no empieza a concretizarse en los próximos 2 o 3 meses, la decepción puede generar, una crisis política importante, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Bueno, mira, en una encuesta vos le preguntás a la gente cómo evalúa la economía hoy. Sí. Solamente el 15% dice que la economía está bien evaluada, ¿no? Que está bien, ¿no? Sí. Ahora, en la misma encuesta vos le preguntás cómo creen que va a estar las cosas dentro de 6 meses. Sí. Y entonces en la misma encuesta, en vez de 15, 53% dicen que creen que va a estar bien las cosas dentro de 53 meses. O sea que vos tenés 40% de personas de diferencia que te pueden decir que la economía está mal, pero muchos más te dicen que va a estar bien. Bien. Por lo tanto, efectivamente es un gobierno de expectativas y es un gobierno que está siendo relativamente exitoso en describir las... Perdóname, ¿cuánto es el plazo en donde dice la gente? Bueno, en nuestra medición le preguntamos por 6 meses, ¿no? 6 meses. En otros colegas están preguntando por 12 y digamos la situación es bastante parecida, ¿no? Pero nosotros preguntamos por 6 meses. No tienen tanta paciencia los argentinos, 12 meses más no tienen paciencia. Si la cosa sigue así... Claro, acá estamos descubriendo con el gobierno de Macri justamente un caso extraño, porque el gobierno de Macri está, como decíamos recién, ¿no? Estructurando su discurso público en función de que las medidas que toma son consecuencia del pasado reciente, claro. Y entonces hay un elemento donde claramente está siendo exitoso. Ahora una aclaración importante, ¿no? La estructura de opinión pública que hoy nosotros se está consolidando con este gobierno es, primero, la enorme aprobación de gestión de Macri a los pocos días de 70 de y pico, asumir, ¿no? Sí, hoy está más o menos en 50 puntos. Se bajó 20. Claro, ahora,
esos 50 puntos no son homogéneos a lo largo del territorio. Son muy buenos en la zona centro del país, en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, que es la zona que lo llevó prácticamente a la presidencia, y muy malo en el conurbano. Esa estructura de soporte de opinión pública que se está consolidando en esa heterogeneidad y en una relación de 50 prueba y 50 desaprueba, por lo menos por ahora, está empezando a espejar la estructura de soporte del kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo tenía una estructura de soporte exactamente igual, pero inversa. Es decir, quienes apoyaban el kirchnerismo estaban en el conurbano bonaerense, en el norte del país y un poco en el sur, y la zona centro era la más crítica. Bueno, el macrismo tiene hoy una estructura en espejo. Es decir, la zona centro del país es la zona que más apoya, casi te diría exageradamente, a Macri, y donde las expectativas ¿Y no es un están más problema fuertes. para la gobernadora Vidal eso? Sí, por supuesto, claro, exactamente. Sobre todo el conurbano. En el interior de la provincia de Buenos Aires la situación es un poco más optimista. Siempre fue más optimista. Bueno, y siempre fue más antikirchnerista inclusive. A ver, ¿no? el gran problema que también... A mí ¿sabes qué sensación me da? Esto excede un poco lo que tiene que ver con el trabajo de lo que significa un consultor, un analista y demás. Yo creo que había una expectativa por ahí del gobierno de Macri en el sentido de que podía llegar a traer alguna cosa innovadora. Yo por lo menos lo pensaba de esta manera. Algo diferente. Cuando digo diferente me refiero a problemas que tenemos los argentinos desde hace muchísimos años y que la política tradicional no lo ha cambiado. Porque, por ejemplo, vos lo mencionabas a Donald Trump. Donald Trump no gana, y vos lo sabés mejor que yo, que Donald Trump no está ganando la interna republicana porque en realidad dice que hay que echar a los musulmanes, o porque dice que odia a los mexicanos, o porque eso. No, en realidad Donald Trump, a mi modesto modo de ver, está ganando la interna del Partido Republicano, porque en realidad le está diciendo a los americanos, vamos a solucionar el problema del empleo, que es el problema más importante que ustedes tienen, que tenemos nosotros. Se terminó el sueño americano hace muchos años. Las zapatillas Nike no se hacen en Estados Unidos, se hacen en un barco, factoría en el medio del Índico. Entonces, empecemos a armar o a rearmar, vos lo mencionabas hace un rato, el sueño americano. Y me parece que ese es el valor más importante, por llamarlo de alguna manera, que le dan los americanos al discurso de Trump. Yo no sé si coincidís con eso, pero digamos, él rompe las estructuras tradicionales. Y acá yo no advierto que en un político joven y un partido joven, además, hagan algo diferente. Bueno, en realidad hay un montón de decisiones que el gobierno, la forma digamos, por ejemplo, hay elementos que son visibles más para el lado del interior de la política, ¿no? La relación del gobierno central con las provincias se ha modificado y eso la gente lo reconoce, ¿no? Una relación un poco más ameno. Mira, tiene relación con los gobernadores, claro, tenía Menem en su momento. Podríamos hoy determinar cuáles son los elementos que caracterizan el perfil, lo más interesante que tiene este gobierno para la gente y lo más interesante que tenía el kirchnerismo. El kirchnerismo, cuando la gente decía, bueno, ¿qué es lo mejor que tiene este gobierno? La política de ciencia. El kirchnerismo, hablas. Sí, ahora para compararte, ¿no? Sí, sí. La política de empleo, la política de ayuda social, el tema de la deuda externa y, bueno, si querés, la política de ciencia. Todos esos elementos son los peores evaluados para el gobierno de Macri. O sea, es exactamente al revés. En cambio, lo mejor evaluado para el gobierno de Macri son la relación con las provincias, la política exterior, bueno, y el turismo, no mucho más, ¿no? O sea, Macri está construyendo una estructura de gobierno y de discurso de gobierno que está conformándose como el absoluto contraste y oposición. ¿Y para vos está bien? ¿Es recomendable eso? Bueno, tiene si riesgo... vos lo asesorarás al presidente, me refiero, ¿no? No, mirá, es complejo. Yo creo que no hay que ir por ese... A ver, ¿cuál es el riesgo que tiene el puro contraste, no? De cualquier manera lo llevó a la presidencia, ¿no? Así que hay que tener enorme respeto por la estrategia. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, igual en la campaña dijo otra cosa. Convengamos, ¿no? Claro, ahí está el otro tema. Sí. Es otro tema para analizar. Sí, bueno, pero la política tiene esas cosas. A ver, pero para, volviendo a tu pregunta, si me dejas. Sí, por favor. Por favor. Sí. Puede ser muy útil para destruir a tu enemigo político, especialmente al kirchnerismo.
pero tiene la complejidad y el riesgo de que se está apostando muy fuerte a que la economía efectivamente resulte. Entonces, el riesgo grande que tiene la pura confrontación y la norma armonización, porque la relación con los gobernadores se da con una estructura de armonización, pero en realidad hay un discurso fuertemente contrastante con el pasado y con quienes se identifican con el kirchnerismo. Es decir, si la economía no logra repuntar exitosamente, el riesgo que hay es que se ha contrastado tanto que termine pasando que en realidad al final el pasado sea mejor que el presente, ¿no? Entonces, la política del puro contraste tiene ese riesgo. Ahora, lo que no queda claro es si es una... Hay un elemento más personal, ¿no? Si la política de contraste está basada en información de opinión pública que beneficia al contraste, puede ser una lógica de la estrategia. Ahora, si los que están liderando el gobierno son fuertemente, se lo creen de verdad, o sea, quiere decir, tiene una estructura tradicional antiperonista, fuertemente antipopular, etcétera, y a veces aparecen estos elementos, si eso tiene esa forma, entonces tenemos otro tipo de problema. Porque en general cuando el gobierno comunica, a veces escapan algunos elementos, si querés, más tradicionales, liberales, no muy populares, ¿no? Por ejemplo, cuando anunció el veto en Cresta Roja, el presidente dijo que los pobres eran más fáciles de manipular y que el Estado era sinónimo de falta de libertad. Esas son visiones muy tradicionales, muy siglo XIX. Ajá. Eso no parece una estrategia de marketing, eso parece como una pequeña ventana de lo que realmente piensan. Si eso es así y la economía lo levanta, vamos a tener un gobierno muy obtuso, muy cerrado sobre sí mismo y que va a tratar de salvar diciendo que los demás tienen la culpa de todo y que no tienen razón, ¿no? Es Luis Costa, el director de Ipsos, uno de los joven, ¿verdad? Brillantes de lo que significa la cuestión de la asesoría política. No, un placer, un honor que hayan venido. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Luis.